Bienvenido al Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz, conducido por Meño Delgado. Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos ven o nos escuchan? Yo soy Meño Delgado y estamos en el siguiente capítulo de Club de Autores Adastra. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro titulado Zona Cero, que ya el nombre puede ser muy sugerente a que pensemos que puede irse por un lado o por el otro, pero para evitar ser demasiado imaginativos y cometer errores, lo mejor es platicar con su autor. Y finalmente, Club de Autores Adastra, de eso se trata. Acercamos a la vida y la obra de los autores que publicamos en nuestra editorial para conocer un poquito de sí mismos como autores y también de la historia que crearon en sus mentes y con su imaginación. En esta ocasión estoy con Sergio Valerio Ulloa, autor de Zona Cero, así que pues vamos a platicar un ratito. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de hablar con tus lectores. Muchas gracias, gracias a ti por aceptar la entrevista, que de repente sabemos, ¿no? Que los autores, este estereotipo que tenemos de que es un personaje introvertido, que se relaciona poco o que la manera de expresarse con el mundo es a través de sus letras. Entonces, la oportunidad de platicar y entrevistarnos con un autor es maravilloso. Así es que platícanos Zona Cero, esta historia que tú escribes, ¿tiene alguna inspiración en algún lugar o desarrollaste una leyenda existente o cómo es que nace en ti la idea? Mira, la historia trata de que una zona en Guadalajara relacionada con la zona industrial y el proceso de crecimiento de la ciudad. Ahí en esa zona se desarrolla la historia de vida de un personaje que se llama en la novela Balam, Alam. Balam King. ¿Mm? Entonces su infancia se desarrolla en esta zona. Es una colonia de esta zona industrial que yo le puse de manera imaginaria zona cero. Y ahí transcurre su infancia, adolescencia y su ya madurez como persona. Y el personaje de Balam King, este protagonista y los desafíos que tú inventas en su historia, ¿cómo fue construido? El nombre de repente me hace pensar en alguna herencia indígena quizás, pero ¿cómo desarrollaste este personaje? Y bueno, el personaje es un personaje inventado que es originario de Palenque, Chiapas, y Ujú. que de Palenque, Chiapas, sus padres salen por cuestiones de trabajo, de buscar una nueva vida, y se van a la Ciudad de México para pensar que ahí van a encontrar un futuro más promisorio, pero no sucede que pues no hayan bien dónde colocarse y tratan de trasladarse hasta el norte del país, a la frontera con Estados Unidos. Pero pasan por Guadalajara y Guadalajara les gusta la ciudad, les gusta que no es tan grande como la Ciudad de México y el clima es más favorable y la ciudad más pequeña. Entonces se quedan a vivir aquí y aquí es donde crecen sus hijos. Entonces, pues radican en Guadalajara ya permanentemente. Por eso la historia de Balaam, que son en maya quiere decir jaguar, entonces se quedan aquí en Guadalajara como muchos otros migrantes indígenas de varias zonas del país que van a las ciudades, ¿no? En este caso a la ciudad de Guadalajara, y se establecen en las periferias, donde todavía hay ciertos rasgos rurales y urbanos. Y en ese escenario se mueve pues todos los personajes. ¿Y por qué unir o elegir estos dos lugares? ¿Tienen alguna relación contigo? ¿Tienen como esta carga simbólica que tú quisieras? ¿De dónde la intención o la idea de unir la selva de Palenque, Guadalajara? ¿Cómo se crea esa unión? Sí, en realidad la historia es una retrospectiva de la memoria propia, subjetiva. Este es lo que prácticamente yo viví
como niño en la Ujú. infancia y adolescencia, pero se mezcla, no es la anécdota particular, se mezcla con un análisis tanto etnográfico como histórico y sociológico, porque en cada proceso pues hay parte de la investigación que yo realizo. Yo soy historiador de profesión, entonces he trabajado mucho en otros libros de historia Ujú. y pues en parte a veces eso es lo que me permite también brincar un poco a la ficción, que es la novela, ¿sí? Claro. De gustos de lectura, la novela o la ficción es el único gusto por la escritura o también exploras otros estilos o géneros literarios. Mira, como te comento, ¿no? Mi trabajo como historiador en la Universidad de Guadalajara, pues ya tengo una antigüedad de 35 años. Mm. Tengo varios libros de investigación sobre el siglo XIX y la revolución en Jalisco y Mm. Guadalajara. Mm. Entonces tengo mucha, digamos que información para poder armar tramas, para poder contar historias. En historias muy, digamos que exigente, la cuestión de las citas, de la información, de los documentos que tiene uno que presentar como aval de que está uno diciendo la verdad de lo que estás diciendo. Y en la novela no es tan importante, digamos, hacer las citas de dónde lo sacaste, sino más bien ser una historia más ligera y amena para que el lector se interese en determinados temas, como es la migración indígena, como es la industrialización en las ciudades. O sea, todo eso lo puedes explicar a partir de la historia, pero para el público en general posiblemente sea más atractivo una historia novelada, una historia más de ficción, que la rigurosidad que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Por eso, entre trabajo y trabajo, hago una novela. Es, digamos, alguna manera de descansar de ambos estilos, transitar de una a otra y bueno, me parece que quien tiene la habilidad para escribir de una manera puede desarrollar la habilidad para escribir de la otra. Y en ese sentido, preguntarte, en Zona Cero abordas temas que hablan de discriminación, de esta búsqueda de identidad, de esta, finalmente, una lucha por encontrar un lugar, o el hogar, la sociedad. ¿Por qué te parece o cómo consideras tú que estos temas resuenan en el contexto actual? O cuál es el mensaje que buscas transmitir trayendo estos temas a la ficción de Zona Cero? En términos generales, pues son problemas comunes a todo ser humano. No es la cuestión de la migración y la adaptación a los nuevos lugares a donde se va a vivir. Hay una gran dificultad para los que emigran del campo a la ciudad o a otros países en en la aceptación y la incorporación de estos nuevos habitantes en las ciudades o en las colonias en la ciudad. O también la escuela primaria, la escuela secundaria o en los trabajos. Van a tener que luchar mucho por ganarse un lugar y el territorio donde viven, ¿no? Entonces es parte de muchos problemas sociales que enfrentamos. La, la cuestión de los niños en las escuelas, que son diferentes en términos raciales o de cuestiones de alguna incapacidad que tengan, porque sabes, está muy de moda hablar del bullying. Y entonces Claro, cuando llega un niño que no es de esa colonia y mucho más si tiene rasgos indígenas, los otros niños lo violentan prácticamente y lo están continuamente pues rechazando, insultando, lo están retando para que se líe a golpes con todos los muchachos de la colonia. Y eso es para medir también a ver qué tantas fuerzas o qué tan macho eres, ¿no? Y eso es parte de la actualidad, se ve mucho en las noticias la cuestión del bullying. Es una forma de ver qué es lo que sucedía en la escuela o en la realidad. Es este proceso, y es un proceso que yo mismo, imagínate que no tengo rasgos indígenas, lo pasé. Ahora también. imagínate
un niño con rasgos indígenas, pobre, pues cómo va a enfrentar a los otros niños, ¿no? Y entonces la lucha es, pues, a fuerza, ¿no? A fuerza de voluntad y de resistencia, cómo se gana el lugar. Y eso, va relacionado también con otra cosa que es muy humana, que es los sentimientos, la cuestión la, la, el romanticismo, ¿no? Cómo los niños se van enamorando de las niñas y cómo pues es difícil para muchos niños poder acercarse a la muchacha que les gusta, ¿no? Y entonces pues es parte de ese crecimiento y educación que va formando a los seres humanos para ser adultos. Después pues ya son otros problemas los que tienen. Pero la etapa de la adolescencia, donde hay tantos cambios, y eso también lo abordo, las mujeres sufren sus cambios, los hombres también, y hay esos desencuentros amorosos entre los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres ya jovencitas, y es digamos, un proceso un poco complejo que a veces tampoco se dice mucho. Sí. Recuerdo mucho la historia de vida de mi papá. Mi papá es de Guadalajara, en específico del barrio de Analco, Ah, y él tiene muchas historias de este barrio, tiene muchas historias de cómo se hacía frente y entre los demás niños, entre pleitos, peleas, amistades, y bueno, él ahora que ya es un profesor jubilado de la universidad, regresa a Jalisco a visitar su antiguo barrio y entonces él narra una historia bien diferente a la que sucede en el actual barrio de Analco. Entonces me parece que cada lugar no solamente es diferente entre estados, sino en el mismo lugar, pero en diferentes tiempos hay una evolución natural de los lugares también. precisamente mi anterior novela, llevo dos novelas con esta, mi anterior novela trata del barrio de Mexicalcingo, Ah, claro. que era donde vivían mis abuelos, ¿no? Y entonces ahí transcurre la vida de ellos y de mis papás. Y hablo de Mexicalcingo y también de la historia de la ciudad, porque esto va paralelo, las historias individuales con las historias de una sociedad que se está desarrollando como la ciudad de Guadalajara. Entonces se va expandiendo hacia las periferias durante el siglo XX y lo que antes eran los barrios que tú mencionas, Analco, Mexicalcingo, Mezquitán, Mezquitano, San Blastos. Juan de Dios, ¿no? Las Nueve Esquinas, van Sí. cambiando de fisonomía. Antes eran zonas habitadas, después ya no. Después van a ser zonas comerciales principalmente. Y entonces la gente se va desplazando hacia las colonias de las orillas. Y entonces hay un despoblamiento del centro para irse a la ciudad, a las orillas de la ciudad. Y ahora, pues ya más, porque la zona urbana ha crecido muchísimo, ¿no? Yo hablo de una periferia de los años 70 y 80, donde la orilla llegaba hasta la zona industrial, que era mucho antes de Claro. Polanco, La Echeverría, Miravalle, ahí terminaba. Y las Ujú. zonas estas que van en los años 70 son las orillas. Después de zona industrial, y son los cerros, el Cerro del Cuatro, el Patrón. Cerro de Santa María y del Tesoro, que antes no había casas ahí, no estaba habitado, era cerro y era zona rural. Pero los niños que vivíamos en esas zonas podíamos tener acceso a lugares libres y muy amplios, Claro. a jugar mucho fútbol ahí en los campos de tierra, ¿no? Y Claro. eso lo trato en la novela, porque tiene una conexión muy importante con el juego de pelota maya y prehispánico. Y lo relaciono pues el juego del fútbol con el juego de pelota y la historia muy antigua de los mayas, en este caso de Balam y su este, sociedad maya, ¿no? Eso es Te, parte, pues, es una historia muy larga. te escucho y pareciera, me da la impresión, Sergio, que estás intentando hacer una reconciliación de alguna manera entre este mundo maya y este mundo actual, y buscar como estos paralelismos
quizás con esta intención, no lo sabremos, de reconocer que es lo mismo, aunque manejado de manera diferente, pero cómo quizás encontrar un punto de intersección o de unión para desdibujar estas diferencias que luego suelen ser muy crudas. Es la impresión que me da. ¿Tiene esta intención o es una interpretación más de un lector? Bueno, tiene la intención de vincular el presente con el pasado y el pasado muy, muy, muy remoto, como es esto de la herencia prehispánica y maya, Claro, en elementos como el juego de pelota, pero también en elementos como el hule, estar presente una cuestión que es la historia de una fábrica de llantas en Guadalajara, donde van a trabajar estos personajes ya en la edad adulta y donde va a haber una lucha sindical muy fuerte por mejores salarios y que van a hacer una huelga que finalmente va a terminar en una cooperativa de los trabajadores, ¿sí? Las llantas y el caucho y el juego de pelota con una pelota de caucho me da a mí espacio para poder investigar, pues, qué es el hule, cuándo surge el hule, por qué de ser una savia de un árbol se convierte en una claro. pelota y Sí. después en un neumático que van a traer todos los autos. ¿Cómo es el proceso de fabricación de la llanta? ¿No? ¿Cuándo surgen las llantas? Qué ¿Cómo interesante. es parte de este análisis histórico del presente con el pasado y ver pues que todo tiene una explicación en el pasado histórica, pero que en el presente podemos, digamos, usamos el auto, nunca nos preguntamos por qué hay llantas, cuándo Sí. surgieron. Ah, pues en la novela se explica exactamente por qué, cuándo, quiénes fueron los inventores del caucho, de las llantas, y por qué tenemos las marcas que ahora tenemos como Goodrich, Sí, Euskadi, claro. pues todos esos elementos forman parte de la trama y de la explicación, porque pues saco una fábrica de llantas, ¿no? Entonces, pregunta, Sergio, ¿a ti te parece que esta leyenda es para disfrutarse por adolescentes, por adultos, por personas de Guadalajara o por público en general? ¿Qué visión tienes de quién y cómo disfrutaría más tu novela? Ya, pero la intención siempre es que se lea, ¿no? Y si es un público muy amplio, mejor. A veces los libros que son muy especializados se quedan en las bibliotecas y poco Claro, trascienden, ¿no? La parte es llegar a un público más amplio, porque el lenguaje es más ágil, la extensión es, ¿no? Entonces no es lo mismo escribir un libro de 400, 500 páginas a uno de 200, con doble renglón, ¿no? Entonces la gente tiene más, digamos, la que no está interesada en leer historia, tiene más interés por una historia novelada, fácil de seguir y que la va llevando de un hecho a otro de manera un poco más atractiva. Eso es el interés de que nos lean la gente, porque escribir tiene un fin, finalmente el fin es que alguien te lea. Si no, pues no tiene caso escribir. Y si llegas a un mejor público, a más amplio, pues mucho mejor. muy bien, entonces Y sí está para todos. que el público general lea y disfrute de Zona Cero y de las historias, que encuentre sus puntos de interés, que encuentre su interés en la evolución del caucho, que encuentre el interés en esta reconciliación de unas razas y de otras, que encuentre su interés en los datos históricos. Finalmente, mientras más amplio el público, más llegamos. Necesariamente, para que exista un libro, debe de haber un lector. Entonces, platiquemos ahora, me gustaría que nos contaras un poquito tu proceso de escritura, que ahora que tenemos la oportunidad de tener acceso a platicar con un autor, ¿cómo se estructura, Sergio, cómo estructuras tu paso a paso para construir una historia o en específico para esta novela? Bueno, lo primero es pensar en un tema, ¿no? ¿Cómo lo vas a desarrollar?
creo que se va construyendo la historia a partir de cuestiones muy, digamos, generales. Piensas en tu niñez y quieres platicar un poco de eso, rescatar cosas de la memoria, pero tienes que darle una estructura y esa estructura es pues lo que va a trabajar uno como escritor. ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Siempre pensando cómo voy a hilar una cosa con la otra, ¿sí? En este caso comienza la historia en un hospital donde está el personaje principal porque llegó ahí porque le dieron una tortura tremenda las autoridades, ¿sí? Llega al hospital todo herido y despierta de su conciencia y va recuperando lo que es la memoria. Entonces es una retrospectiva, ¿no? De un tiempo presente pasado. Platícame, Sergio, ¿cuáles son tus hábitos a la hora de escribir una novela? ¿Empiezas con lluvia de ideas? ¿Cómo enfrentas la página en blanco? ¿O lo estructuras con ayuda de alguien que te ayuda a desarrollar? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuáles son tus técnicas para ir construyendo y avanzando en la escritura? Mira, la verdad es que ya lo tiene uno pensado mucho, 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 mucho. Antes de escribir, ya tienes todo en la mente. Eso me pasó con la otra novela y con esta, es que entre un trabajo de gran, digamos, esfuerzo, como es hacer un trabajo de historia, porque había hecho un libro antes que este, de 500 páginas, me relajo con una novela. Entonces, esta novela, pues no me significó mucho esfuerzo porque eran mis mismos recuerdos. Ujú. Solamente había que adicionar algunas cosas históricas para despersonalizarla, ¿no? Para que no sea yo el que está ahí, sino un Claro. personaje totalmente diferente, inventado. Y entonces ya tienes la estructura, son tus recuerdos, cómo van avanzando y la parte de cómo hilas el tiempo, que no es un tiempo lineal, sino reestructurado. Sí. Pues es parte del oficio también que como historiadores ya tenemos bastante desarrollado y que en eso de construir tramas, los historiadores y los escritores de novelas tenemos algo en común, que es construir tramas, historias y capítulos y vas desarrollando todo esto. Entonces sí, para mí creo que en el ambiente ya literario me es más fácil escribir historias porque ya tengo toda una formación de historiador, muchas lecturas, mucha información. Puedo ir relacionando. Sin embargo, Sergio, me parece que no necesariamente es una característica de todos los historiadores, porque si bien es cierto, todos nos volvemos especialistas en un tema, pero no todos tenemos la capacidad de enseñarlo o de explicarlo. Yo recuerdo a mi maestra de historia de tercero o cuarto de primaria que nos platicaba la historia de México como si fuera un chisme, como nos contaba los personajes como si fueran sus vecinos y después a través de sus viajes a la Lóndiga de Granadita, etcétera. Entonces nos contaba como anécdotas. Y también recuerdo maestros más adelante en mi historia educativa que no eran tan ávidos. Así que de alguna manera tú desarrollas la habilidad y tienes el gusto por contar historias. Así que contando la historia de Sergio Valerio como novelista, eh, ¿cómo es la historia, el origen de Sergio como escritor de novelas? ¿Cómo Mira, empieza? yo como parte de mi formación, historiador y ya tengo pues, muchos años y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, la cuestión de la cultura, pues parte de lo que nosotros aprendemos toda la vida. Pero aparte de niño y desde la secundaria y de la prepa, pues he ido literatura, he escrito poesía, he leído a muchos poetas y parte de la formación de historiador es leer mucha literatura.
si no lees literatura, no puedes ser historiador, porque pues, es lo mismo, es escribir historias verdaderas en la cuestión de la historia y historias de ficción en la cuestión de la novela. Por otra parte, la cuestión de enseñar la historia y de cómo se enseña la historia en las escuelas primarias, pues hay una gran, digamos, atraso a veces en las primarias de cómo enseñan historia. Porque nosotros como ya profesionales de la historia lo que vemos son procesos muy complejos y hay que Claro, explicarlos. No claro, es la historia patria de los héroes de bronce, claro. no es la historia de Benito Juárez a quien se le van las cabras al monte. No, no es esa historia. Nuestra historia es historia más compleja, donde explicamos realmente cuáles son las causas, los fenómenos, por qué suceden las cosas y no personajes, así como de ficción, ¿no? Esa es la diferencia de un historiador que enseña en universidades a gente de, pues digamos, desde 18 años hasta 60, y que tenemos que debatir y debatir opiniones acerca del pasado. ¿Quién fue Benito Juárez? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el periodo fue así o no? Y entonces, si la intención de escribir, de alternar entre un libro de historia y una novela como para descansar o relajarte, si tienes esa intención, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Mira, ¿Un libro histórico o qué sigue? bueno, ahorita está pendiente te digo, ese del libro que escribí como 400 páginas, está pendiente en la editorial de la Universidad de Guadalajara. Se llama Los Señores de la Tierra Media, un Ujú. poco refiriéndome al Señor de los Señor de los Anillos, Anillos, claro, sí. pero esta es la historia de los jefes políticos en Guadalajara del siglo Ujú. XIX, jefes políticos que eran los gobernantes de los antiguos cantones o departamentos, ¿sí? Ujú, sí, sí. Esa es una historia que va desde los de abajo, desde los crímenes, desde los bandidos y las policías, hasta el gobierno general de... Esa es una historia pues, bastante extensa. Tiene que salir ese libro este año, Bien. pero para el siguiente, digamos que ya casi me jubilo, historiador, Ujú. pretendo hacer más historia de novelas, porque pues sí, me surgen muchos temas Ujú. tengo ahí guardados sobre personajes de la historia que he hecho. Por ejemplo, tengo un libro sobre los barceloneses en Guadalajara. Los Ajá. barceloneses fueron los franceses que fundaron las fábricas de Francia, Nuevo Mundo, Nuevo París, París-Londres. Eran Ujú. franceses que vinieron en el siglo XIX a México y a Guadalajara y fundaron estos almacenes comerciales, ¿sí? De esas historias puedo hacer muchísimas historias Claro. de personajes, ¿no? Estoy pensando en la introducción de la fotografía y cómo un fotógrafo puede ser un personaje principal en una historia y todo lo que pues podemos ligar a la cuestión de la fotografía, desde los retratos, fotografías de familia, fotografías de paisajes, de ciudades y de la pornografía que ya circulaba en la época de Porfirio. Puede ser muy atrevida para Finalmente nuestras, sí. para Pero nuestras finalmente, ciudades tan conservadoras, exacto. ¿sí? Imagínate que vaya rondando por ahí un catálogo de Ujú. fotografías de las señoritas bien de Sí. Guadalajara o de Aguascalientes en la época de Porfirio Díaz. Imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese fotógrafo? Pues lo Claro, van a linchar, claro. lo Y van a ahí se linchar. desarrolla generalmente una gran anécdota, una gran historia. Puede ser hasta una historia policial, ¿no? Claro. Me da la impresión de que desde el punto de vista profesional del historiador, que están acostumbrados a analizar con detalle eh, lo que sucedió y lo que sucede, hay mil y un posibilidades de escritura. Así que si tú pudieras darle un consejo a alguien que
quiere animarse por fin a escribir novelas, ¿qué consejo le darías? Primero que se anime, ¿no? Porque mucho de la cuestión de atreverse a escribir es pena, vergüenza y pues, no sé, un poco de autocensura, ¿sí? Y Claro, la sí, otra es que lean bastante literatura, lean bastante historia, y se les va a ocurrir alguna historia muy personal o relacionada con ellos, y entonces van a poder hacer y escribir, ¿no? Y la otra es, pues, animarse a escribir, porque me decían antes, ¿cómo te enseñas a escribir? Pues escribiendo, no hay de claro, otra. Si no claro, escribes, nunca te vas a enseñar. claro, Entonces hay que hacerlo. Y sobre todo, pues, acercarse a la gente que ya tiene un poco de experiencia y que lo lean a ver si va bien, ¿no? A ver si las estructuras, la narrativa está bien hecha. Yo doy clases de redacción de la historia en la Universidad de Guadalajara. sí. ¿Cómo se debe de escribir? ¿Sí? Pues desde el principio, pues escribir gramaticalmente correcto, ¿sí? Bien, que se entienda. Que Y se si puede no se estar entiende, perdiendo últimamente eso, así es que qué sí, bueno. sí, no, y en todas las escuelas, ¿eh? Si no escribes bien, no se llega al fin que alguien te lea. Porque si no sabes escribir, pues no te van a poder entender. Entonces, pues hay que escribir bien. Y eso es el principio, ¿sí? Acción. Pues gracias Escribir por los claramente, consejos, ¿sí? Gracias por los sí. consejos, Sergio. Me parece que más allá de conocer la historia de un libro, siempre hay una historia detrás, la de la persona que escribió. Y en el Club de Autores Adastra, nuestra intención es esa, es conocer un poquito del autor a través de su relación con el libro que escribe, cómo escribió, cómo se siente ahora publicado, qué es lo que viene. Así que agradecemos mucho que te hayas dado un ratito de este día para que nos platiques un poquito de, primero, claro, de Zona Cero, para todas las personas que nos escuchan o nos ven, que busquen Zona Cero, que la editorial Adastra lo pueden encontrar en Amazon y que estamos seguros de que van a encontrar más de un interés en esta historia escrita por Sergio Valerio Ulloa. Sergio, muchas gracias. ¿Quisieras compartir una última idea antes de despedirnos? Te escuchamos con mucho gusto. Pues muchas gracias por la oportunidad de llegar a tu público. Pues muy importante que los demás conozcan la obra y les agradezco pues las atenciones que puedan tener hacia mi libro Zona Cero y espero que les guste, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Sergio Valerio Ulloa, un historiador y novelista cercano con la intención de poder ayudar y colaborar y va a seguir escribiendo novelas, novelas inspiradas en el montón de conocimiento histórico que ha recopilado y con el toque y el sello particular de su experiencia de vida. Nosotros somos Club de Autores Adastra, mi nombre es Meño Delgado, gracias a todas y todos por vernos y escucharnos y nos escuchamos en la siguiente entrega de Club de Autores Adastra. Hasta la próxima. Gracias. Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz, conducido por Meño Delgado.